económicos, culturales, sociales, como doy algunos ejemplos acá, que han venido alterando todo lo que es el equilibrio institucional en términos de deberes y derechos. Si gustan, yo voy a dejar la presentación al Padre Francisco para que la compartan y no tengan que estar tomando nota. Entonces, tenemos entre algunos cambios externos que han afectado a la familia desde hace varias décadas y diríamos casi un siglo, como es el caso de la industrialización, que parte es del siglo XIX, que hubo unos cambios tremendos. Ahí se comienzan a dar los primeros cambios que van a afectar la familia. Empecé por ahí porque es uno de los cambios que más nosotros nos hemos visto afectados. ¿Por qué? Porque es la incorporación de la mujer a lo que es la mano de obra, ¿verdad? Que viene a apoyar en las fábricas, es el desarrollo de las fábricas. La mujer tiene que salir del hogar, tiene que salir de la casa, donde la tradición había sido que el hombre es el que trabaja y la mujer se queda en casa cuidando los hijos, ¿verdad? Y el hogar. Eso fue uno de los cambios más drásticos que trajo la industrialización desde el siglo XIX. Y luego, esto se da en un ámbito donde no hay muchas regulaciones para este tipo de incorporación de la mano de obra laboral femenina, y además también hubo explotación de niños, ¿verdad? También se incorporaron a la mano de obra laboral los niños, y eso pues creó ciertos desajustes de tipo social, donde hubo muchos cambios. Ahí empieza a surgir ya la famosa el feminismo, por ejemplo, la corriente feminista por la defensa de los derechos de la mujer, ¿verdad? Y todo. Entre otros tenemos la migración, que no es nada tampoco desconocido para nosotros. Sabemos que la migración ha sido un proceso, y el mismo Papa Francisco lo ha venido mencionando, de que la migración es un derecho que tenemos las personas para buscar mejores condiciones de vida. Por lo tanto, no es justo que se cierren las fronteras de los países, pues si Dios creó la tierra para que todos podamos convivir, pero hay que hacerlo pues con los requisitos y las cuestiones legales como se deben de llevar a cabo, pero no es algo que vamos a poder impedir, es un fenómeno que se da continuamente, y en nuestros países, me imagino que tenemos hermanos del Salvador, ¿cómo ustedes han vivido el proceso de la migración? De hecho, la economía de nuestros países, gran parte viene de ese sacrificio de familias que se desintegran para poder generar recursos, ingresos a nuestras familias que quedan aquí. Pero los efectos colaterales, ¿verdad? Por un lado, beneficio económico, pero ¿contra qué? Contra sacrificar la familia, la esposa, los hijos, ¿verdad? Y el abandono, etcétera. Tenemos otro fenómeno que se ha dado, económico y social también, la descampesinización, que consistió, pues ya el hombre, el campesino, deja de poseer tierras y se convierte en un asalariado de los grandes terratenientes. Eso también, los procesos los vivió precisamente El Salvador. El tema de la proletarización, que va en forma conjunta con el fenómeno de la industrialización, ¿verdad? Porque surge lo que se llama la clase burguesa, y luego el otro resto del pueblo de Israel, por decirlo así, era el proletariado, ¿verdad? Entonces, también ahí hay mucha explotación, etcétera. Y finalmente, la era que estamos viviendo es la era de la desindustrialización, que es la posmodernidad, que es en lo que estamos inmersos actualmente. El sector que más ha surgido, se ha desarrollado, es el sector terciario o de servicios. Entonces vemos el creciente explotación de la tecnología y todo esto, que ha modificado la forma de trabajar. Ya hay horarios flexibles de trabajo, si bien es cierto, pero también esto ha venido a complicar un poco, porque ya la gente no solo trabaja, ya no solo tiene un trabajo, si tiene dos, tiene tres, y lógicamente esto pues va afectando lo que es la convivencia familiar, de lo cual vamos a hablar posteriormente. Entre otros de los aspectos que ha ocasionado cambios en la familia, ha sido también procesos culturales, como por ejemplo la famosa las ideologías como el materialismo, el hedonismo, el individualismo,
¿verdad? Que ha venido a afectar muchísimo a la familia, y quien lo aborda muy bien es precisamente el Papa Francisco en Amoris Laetitia, que aquí voy a recoger los principales desafíos que está enfrentando la familia, que él los enfoca muy bien en esta exhortación, que tendríamos que estar obligados todos a leerla, y digo todos, de todo tipo de ámbitos, ¿verdad? No solo la familia, sino que estoy hablando de las empresas. Todo el mundo debería de leer, porque esto nos atañe a todos. Entonces, Amoris Laetitia ha sido un trabajo a nivel de los 5 continentes, ¿verdad? Que todos sabemos cuál fue el proceso, las famosas relaciones que salieron, o los relatos que se recogieron de los diferentes diócesis de cada país, de cada continente, y lógicamente esto tiene una representatividad casi universal, ¿verdad? Entonces, tenemos entre los problemas culturales también la secularización, ¿verdad? Vemos que en el caso de nuestros colegios, yo trabajo para una universidad católica, y es una lucha constante el tener que mantenernos firmes en nuestros principios, nuestros valores de fe, etcétera, porque la gente quiere ya vivir al margen de Dios, quieren sacar a Dios. Bueno, ya en algunas escuelas sabemos que a Dios se le ha sacado de sus planes, no hay que hablar de fe porque ofendemos al de la otra religión. Sobre todo se da esto mucho en Europa, en África, en Asia, donde pues existen una serie de sectas, de religiones que hay que respetar, pero siempre nosotros los católicos tenemos que respetar a los demás, pero los demás no nos quieren respetar a nosotros. Me parece que es un tema de injusticia, ¿verdad? Bueno, el otro asunto es la escolarización. Este es un aspecto que más adelante también vamos a ver las consecuencias. Por un lado, muy positivo, pero por otro lado, el hecho de prepararse tanto, sobre todo uno, la mujer, pues dice, yo ya me preparé tanto para no estar metida en la casa, yo quiero salir a trabajar, quiero independizarme un poco. Y vienen los desequilibrios, porque ok, mujer, ¿querés salir a trabajar? Vos te lo buscaste, le dice el marido a uno, pero yo quiero llegar a la casa y quiero tener mi cena caliente, vos te haces cargo de los niños, vos limpiás, pero yo no voy a hacer nada. Entonces ese desequilibrio ha venido a causar problemas también, porque entonces la mujer mujer moderna dice, ok, entonces yo no voy a tener tantos hijos, yo lo voy a tener uno, ¿verdad? Porque a mí no me da tiempo, vos no me ayudás, entonces yo no te puedo dar más hijos. Entonces fíjense todas las consecuencias que estas cuestiones van trayendo, ¿verdad? Y luego pues eso va creando modificaciones en las familias. Las técnicas o métodos de anticoncepción, ¿verdad? Ok, entonces cuídate. ¿No quieres salir embarazada? Pues cuídate, pero no con métodos naturales, sino que para eso están los nuevos descubrimientos. Y entramos al tema de los métodos anticonceptivos, que estos pues generan otro tipo de problemas, porque ya no solo es el cuidado de la mujer dentro de la relación con su pareja, sino que esto se ha extendido a los jóvenes. Todos sabemos, ¿verdad?, que esto es un negocio a nivel mundial y realmente no es una medida preventiva, porque la medida preventiva sería formar a nuestros jóvenes en valores, formar a nuestros jóvenes en el tema de la castidad. Y ahí es donde creo que nosotros como escuela, como universidades, pues tenemos el deber de, dentro de nuestros pensum, vuelvo a decirlo, o nuestras actividades, tratar de ir metiendo estos temas, ¿verdad? Entonces, esto sería pues esa breve introducción. Quisiera hacer un recorrido conceptual antes de entrar a hablar de los datos, de cómo está la situación de la familia en el mundo entero. Primero contextualizo mundialmente, luego entro a Latinoamérica y después entro a Centroamérica, ¿ok? Y vamos a ver que de repente se traslapa la información, suena similar, porque la realidad de la familia es la misma aquí y en el mundo entero, ¿verdad? Porque la familia no somos extraterrestres, sino que somos parte de las que conformamos las diferentes sociedades. Por eso se dice que somos el núcleo fundamental de la sociedad. Bien decía el Papa Emérito Benedicto XVI, en Aparecida
y el documento lo recoge de Aparecida en el capítulo de la familia es el patrimonio de la humanidad. Bien estamos nosotros cuidando todo lo que es la muralla china, las pirámides de Egipto, es patrimonio. La foca que por allá está en extinción en no sé dónde. Nos preocupamos por todos esos elementos, está bien, es parte de la ecología, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Pero es más importante la familia humana, porque estamos poniendo en riesgo a la familia, poniéndola casi en un proceso de extinción, que no va a ser así, porque yo voy a empezar precisamente esta conceptualización citando al cardenal William Ibada, de la congregación, el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y quiero hacerlo directamente de este documento, que fue el que él hace su presentación en el congreso que hubo en Valencia en el 2006, que fue el primer congreso de familia, ¿recuerdan? Entonces, él decía, el cardenal, acerca de la familia. Quiero empezar con esa definición de familia, que es la primera que nosotros deberíamos de tener. Y no lo quise hacer pues en el slide, sino que quiero citarlo precisamente del documento. Dice, he aquí, y quiero empezar por qué se entiende por familia, que es la familia desde el plan de Dios. Porque nosotros como católicos, esa debe ser nuestra primera fuente. Después vendrán todas las fuentes científicas, antropológicas, sociológicas, que son las que les voy a presentar, que he recogido un par de ellas. Y vamos a ver que no difieren mucho de la base principal que debe ser para nosotros la palabra de Dios. He aquí la base de la enseñanza de la Iglesia que el Catecismo presenta, dice, citando al Concilio Vaticano II, y abre comillas: el mismo Dios es el autor del matrimonio. El Catecismo llega a decir, la vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. Y más adelante dice, al crear al hombre y a la mujer, Dios instituyó la familia humana y la dotó de su constitución fundamental. Y así sigue el documento, que yo les recomiendo que ustedes lo busquen en Google, en el sabio Google, ¿verdad? Y se pueden referir y pueden seguir continuando leyendo. Pero ¿dónde podemos encontrar esa base de esa información? En el Génesis. En el Génesis está todo el proyecto de la creación, pero lo más hermoso fue cuando Dios creó al hombre y a la mujer, que no decía, y hágase la luz, sino que dijo, hagamos, porque lo hizo en conjunto con el Espíritu Santo, en conjunto con nuestro Señor Jesucristo, o sea, la Santísima Trinidad en pleno. Y la familia viene a ser un reflejo precisamente de esa Trinidad. Así que nosotros, esa es nuestra primera fuente, y para nosotros es la principal fuente que debemos citar siempre. Los demás vienen siendo fuentes de soporte, ¿verdad?, para nosotros como un católico convencido. Pero si queremos ya desde la parte científica, antropológica, voy a citar a este gran antropólogo que murió a la edad de 101 años, Levi Strauss, es muy famoso. Y Levi Strauss define a la familia y dice que ésta se encuentra su origen en el matrimonio, que acabamos de leer, que el fundamento de la familia está en el matrimonio, ¿verdad? Y luego dice, consta de esposo, esposa e hijos, nacidos de su unión, y sus miembros se mantienen unidos por lazos legales, económicos y religiosos. Y además establece una red de prohibiciones y privilegios sexuales y una cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos como amor, afecto, respeto, temor, etc. ¿Y qué son esos? Son los principales valores que la familia transmite a los hijos para ofrecer a la sociedad hombres de bien, ¿verdad? Entonces él ahí está incorporando ya el tema para la sociología.
La sociología nos dice que una familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco, y estos lazos pueden ser vínculos de afinidad, el caso del matrimonio, ¿verdad? Porque no son ni siquiera parientes. A veces mi esposo, cuando me dice que ya no me aguanta, entonces me dice, y yo no sé cómo te puedo seguir aguantando si ni pariente mía que sos. Y es cierto, ¿verdad? Pero eso es por afinidad. Después está el vínculo de consanguinidad. La consanguinidad ya viene toda la relación filial, padres e hijos, fraternal, entre hermanos, etc. La perspectiva antropológica, por otro lado, nos dice que desde la antigüedad en las sociedades humanas se han originado diversas formas para mantener la permanencia y sobrevivencia del grupo. Esa diversidad ha sido moldeada según las propias características y necesidades socioculturales, dando como resultado diversas estructuras familiares. Y aquí es donde ya vamos entrando en el tema, porque la familia, si bien es cierto, es una, pero no podemos negar que hoy nos enfrentamos a una diversidad de tipos de familia. Y cada tipo de familia tiene una modalidad también de relacionarse, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. Y así vemos pues que hay algunos tipos, algunas clasificaciones han sido nuclear. La familia nuclear, ¿cuál es? Papá, mamá, hijos. La poligamia, que este fue un tema de tratar en la Amoris Laetitia para el Papa, porque el Papa no desconoce todas estas realidades y sabe que en otros países todavía sigue existiendo la poligamia, ¿verdad? Pero no por eso uno descarta a estas familias, ¿verdad? Es una forma de ser sociocultural. Y finalmente la familia extendida, que es una de las que ha ido creciendo más, y de cada una de ellas pues vamos a extendernos a hablar un poco. Otro dato interesante es el que presenta este antropólogo George Peter Murdoch, que dice que encontró presente el rasgo de lo que es la familia nuclear. Fíjense que es muy interesante, a pesar de que se dice que algunos hablan de que la familia nuclear está en crisis, que está desapareciendo. No es cierto. La familia lo que está haciendo es sufriendo procesos de transformación, pero no está desapareciendo. Si desaparece la familia, desaparece la sociedad, y esto se vuelve una anarquía y un caos, ¿verdad? Entonces, tenemos por un lado que hay 250 sociedades en el estudio que realiza este señor Murdoch, y encuentra que todavía siguen existiendo en estas 250 que él estudia, familias de tipo nuclear. Ya se está como espaciando y escaseando, ¿verdad? Pero sí todavía siguen prevaleciendo. Más adelante pues voy a avanzar un poco más. Hay otras definiciones que, como les voy a dejar la presentación, pues ustedes las pueden esto lo hice más que todo para fines de ilustración. Pero vamos a avanzar y vamos a ver la institución familiar, su propósito, su naturaleza, ¿verdad? La razón de ser y existencia de la familia no solamente lo tenemos que ver desde la perspectiva de la reproducción biológica. ¿Qué pasa con aquellas parejas que no pueden tener hijos? Miren, yo me he convertido en una promotora que al Papa le voy a cobrar comisión, porque exhortación de Amoris Laetitia yo la anuncio por todos lados, a tiempo y a destiempo, al igual que la palabra de Dios, que así debe decir, como dice San Pablo. Pero es que es tan importante leer este documento porque realmente engloba toda una sabiduría. Haber elaborado todo esto con tantos detalles, de muchas de las cosas que yo les digo a través de los estudios que han hecho los científicos y todo, el Papa todo eso ya lo ha contemplado en el documento. Entonces, el Papa también habla de este aspecto que se está dando, y nosotros más de alguno conocemos o en nuestras familias tenemos ese problema de algunas parejas que sufren porque no pueden tener hijos. Pero parte de lo que se llama hoy la familia, por ejemplo, nuclear, no solo hay que considerar los hijos de papá y mamá, también entra en esta familia nuclear hoy en día los que adoptan hijos, porque se llegan a convertir en hijos, tan hijos como los de sangre, como ¿verdad? Los que nosotros adoptamos. Entonces, dice que el reclutamiento de nuevos miembros de una familia también garantiza la trascendencia en el tiempo,
pero no explica el por qué existen verdaderamente las familias. Las familias tienen, dice este autor, estas sirven, más bien la función vital que tiene la familia es porque estas sirven como el marco donde se realiza la primera socialización de los individuos de una sociedad. ¿Por medio de qué? De los procesos que se le llama educación. Por eso, la primera escuela, y ahí es donde entran las dificultades de nuestras escuelas, en nuestros colegios y nuestras universidades, que la familia no sigue, ¿verdad? No, ya perdió su rol principal, que es el de educar y formar, y sobre todo educar y formar en el tema de valores. Y lo vivimos, nos llegan a nuestras escuelas, nos llegan a nuestros colegios, a las universidades, muchachos que no tienen la culpa, pero se ve ahí, ¿verdad?, detrás la influencia de unos padres ausentes muchas veces, que puede ser que vivan con ellos, pero en teoría, porque tipo hotel, llegan a dormir porque ni siquiera se enteran dónde están los hijos, qué está pasando con ellos, etc. Bueno, todo eso ustedes ya conocen toda esa problemática. Por otro lado, tenemos el ciclo vital de la familia. Tenemos que ser conscientes que la familia pasa por varias etapas, ¿verdad? Primero, las familias nacen, crecen, se desarrollan, maduran, declinan y mueren. Son las distintas etapas porque se pasa, y que también el Papa lo menciona en Amoris Laetitia, la importancia que le da a cada uno de los miembros en estas diferentes etapas. Y él le ha dado mucho énfasis hoy, sobre todo a lo que es el tema del adulto mayor, que en nuestras sociedades latinoamericanas es muy común la dependencia en nuestros hogares, en nuestras familias, de aquel padre anciano, madre anciana, una abuela, un abuelo, un tío, una tía, etc. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa es parte también del tema de la convivencia familiar. Entonces tenemos acá que para este señor Estrada las etapas las denomina de diferente manera, y a mí me gustó mucho porque él habla de la etapa del desprendimiento, del encuentro, de la llegada de los hijos y de la vejez. Me gusta porque estas primeras dos etapas de desprendimiento y encuentro están haciendo referencia propiamente a la relación de la pareja. Desprendimiento, ¿qué es? El tomar la decisión de unirme a otra persona, renuncia. Y esa es una de las cosas que también tenemos que enfatizar, por ejemplo, en la preparación de los encuentros para novios. Y de antes de eso, desde el noviazgo, ¿verdad? Hay que ir preparando a los jóvenes para darles a conocer que si yo me voy a meter en un compromiso de esta naturaleza, en primer lugar es porque tomo una decisión de entregarme, de amar a la otra persona y de renunciar. Y es tan importante para Dios el concepto de familia, que lo expresa muy bien desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vean ustedes las imágenes, las figuras de la relación de hombre-mujer, Oseas, que pues esto es un relato lindísimo porque habla mucho del perdón, cómo a pesar de la infidelidad de la mujer, él vuelve y retoma a la esposa. Está el caso de Efesios, cuando habla de la relación de Cristo con su iglesia, que la ama como la esposa, como la entrega. San Pablo, que San Pablo se ha metido el lío porque al principio pues las mujeres no nos gustaba mucho San Pablo, porque siempre decía que la mujer tenía que estar sumisa al marido, pero es que los maridos no leían y completaban los versículos. Pero maridos, recordad que tenéis que entregarte como Cristo se entregó por su iglesia, tienen que morir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla esto? Del proyecto de entrega, de renuncia, de donación, de encuentro. Estas son las cosas que por eso el Papa insiste mucho, que hay que volver a rescatar la relación de pareja. Miren, cuando veamos las modalidades, es un buen checklist para nosotros, los que estamos aquí, que son parejas, para que se evalúen en qué nivel de modalidad estamos. Podemos caer en cualquiera de los errores porque vamos descuidándonos como parejas y nos enfrascamos en los hijos y se pierde esa relación. Y después los hijos no quieren vivir una relación como la de papá y mamá porque qué aburrida.
¿verdad? Para casarme con este señor que llega, se pone chancleta, se pone a ver televisión, ¿verdad? Y mi mamá renegando todo el día porque la trabajadora no llegó, etcétera, etcétera. Realmente no les estamos dando un buen ejemplo para realizar este maravilloso proyecto de vida que es el matrimonio y la familia. Y luego, pues, la llegada de los hijos y la vejez. Les quise poner esta imagen que me encantó porque dice que la familia no simplemente es vivir juntos, y eso es lo que está pasando actualmente. Estamos viviendo como en un hotel, ¿verdad? Que cada quien llega, se encierra en su cuarto, se mete en su onda de su celular, su computadora, etcétera. No, la familia significa estar unidos. Aquí es donde quiero entrar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los tipos de familia que se han ido desarrollando? La familia se ha demostrado históricamente ser el núcleo indispensable para el desarrollo de la persona, la cual depende de ella para su supervivencia y crecimiento. Y eso es muy importante. Pero se han desarrollado una serie de tipos. La primera, que es la ideal, que hubiéramos seguido manteniendo a través de la historia, pero ya dijimos que por todos estos cambios externos la familia se ha visto afectada y ha hecho que se generen este otro tipo. Pero tenemos la familia nuclear o elemental formada por papá, mamá, hijos, y ya dije, no solo hijos por consanguinidad, sino también los adoptivos, ¿ok? Y muchas veces, fíjense que es interesante, yo le digo por testimonio propio, en mi familia un primo nunca pudo tener hijos, no podía, mejor dicho, tener hijos, y adoptó a un sobrino, porque la hermana con el esposo no podían, ella tenía muchos hijos y económicamente estaban muy mal, y él estaba mejor económicamente. Y pasaban unos años y él no podían tener hijos, entonces deciden adoptar a esta muchachita, y al poco tiempo, al año, ella sale embarazada. A veces Dios nos prueba nuestra generosidad, y es una bendición cualquier cosa que nosotros podamos ofrecer a Dios con amor. Así que en el tema de familia caben tantas cosas. Es que la familia es el único espacio donde verdaderamente uno puede desarrollar todos estos aspectos de la generosidad, la bondad, la entrega, la renuncia, etc. Tenemos la familia extensiva o consanguínea. La familia extensiva es aquí donde entra toda la parentela, como tenemos diversas unidades familiares. La mamá, el papá, los hijos, la tía, el tío, a veces hasta una madrina, ¿verdad? Tenemos de repente a los abuelos, tenemos sobrinos, ahijados, todo eso entra en este tipo de familia, y las hay, no podemos decir que no las hay, sí las hay. Familia monoparental, esto es lo más dramático, es lo que más abunda en la actualidad. Puede ser por diferentes motivos, no solamente por abandono, paternidad irresponsable, es decir, una mujer que se queda criando sus hijos, ahora ya no solo el hombre es el que deja a la mujer, a veces la mujer tranquilamente le dice, me voy, ya no aguanto más esta situación, y le deja a los hijos, le deja el paquete completo, ¿verdad? Entonces vemos esa otra realidad donde hay hombres criando hijos solos, porque la mujer se fue. Vemos el otro caso que era el más común antes, la paternidad irresponsable. Pero también vemos el caso de una mujer que queda sola, o un hombre, por el tema de la viudez. No necesariamente es por abandono, porque quedó viudo, ¿verdad? O quedó viuda, etc. Y este es el caso que más está dando. O tenemos el caso de una madre soltera, ¿verdad? Una mujer que decide tener su hijo y no quiere casarse. Dice, no. Yo conocí una persona que, profesional y todo, pero dijo, mira, yo voy a llegar a tal edad. Si no encuentro al hombre de mi vida, y se quedó esperándolo, porque no hay el hombre de la vida de uno, ni hay la mujer tampoco para los hombres. Somos productos defectuosos en algunos casos, ¿verdad? Pero ahí nos vamos acomodando. Entonces, esta amiga me dijo, yo a tal edad llego y tengo un hijo. Yo sí quiero tener un hijo. Uno podría decir, qué noble, abierta a la vida. No, es un egoísmo, porque estaba dentro de unas metas, dentro de unos planes, como quien dice, voy a tener tal profesión, voy a adquirir tal título, voy a hacer tal. La planificación de traer hijos al mundo no puede estar en función de mis propios intereses y de mi propio egoísmo.
es el estar abierto a la vida dentro de un plan de vida de una pareja, sea que sea unión de hecho, pues también no podemos negar que existen esas situaciones, ¿verdad? Bueno, tenemos la familia de madres solteras que son muchas veces jóvenes, que han sido, ¿cómo se llama? Esto es bien dramático y lo traigo a colación porque lo acabo de vivir en una de las personas que llegó al Instituto de Familia pidiéndome consejo. Y una sobrina que fue violada por un pariente. Sale embarazada, pero yo pensé que me llegaba a decir que quería abortar. Y yo dije, Dios mío, porque ese es uno de los principales cuestionamientos que hacen las de ideología de género. ¿Qué tal si sale embarazada de producto de una violación? Entonces, para mí fue tan sorprendente y maravilloso cuando ella me dice, es que yo no vengo aquí porque mi sobrina lo quiere abortar, sino que yo lo quiero adoptar. Y toda la familia estamos dispuestos a apoyar, y porque ella es apenas una niña de 15 años. ¿Qué madurez podía tener? Y sobre todo bajo esas condiciones traumáticas de traer un hijo al mundo. Pero lo principal fue abiertos a la vida esta familia. Para mí fue algo impresionante. Se los cuento porque pueden suceder personas que se aboquen a ustedes pidiendo este tipo de orientaciones y consejos. Y uno no puede decirles sí, es cierto, es justificable. Ante estas situaciones son decisiones que tiene que tomar una familia, pero a mí se me facilitó el camino cuando me dijo que lo iban a adoptar, ¿verdad? Así que el niño ya nació, es un varón, muy bien, la niña salió bien también, gracias a Dios, pero esas son las cosas que nos están sucediendo en nuestra sociedad. Y estos son los niños que nos van a llegar a nuestras escuelas, con unas heridas profundas, con unas historias que los marcan para siempre, si no se sabe cómo ayudarlos, ¿verdad? Entonces, por eso, el tema de la orientación de los estudiantes en los colegios es muy importante y que esté a cargo de personas que tengan las competencias, porque a veces podemos más bien hundir más a una persona, a una pareja, a un padre de familia, si salimos con cuestiones radicales, ¿verdad? De que eso es pecado, que eso es aquí, que eso... Ojo, preparémonos bien. ¿Cómo vamos a ser, como dice el Papa, insiste tanto, misericordiosos, ¿verdad? Ante una realidad tenemos que estar nosotros con una mente muy abierta. Tenemos entonces la familia también de padres separados, es otra realidad. Son aquellos padres que ya decidieron no estar juntos, pero ambos padres son responsables. Yo me voy a dedicar, dice el hombre, a darles la educación, y son vínculos que se rompen por la vía de la paz, que es muy diferente a cuando los vínculos se rompen en un plano de conflicto, porque siempre, como dice el Papa, las víctimas terminan siendo los hijos. Y tampoco hay que poner a los hijos de referees o de árbitros. Mira lo que me dijo tu papá, o mira lo que me dijo tu mamá, y entonces los hijos comienzan a tomar partido, ¿verdad? Y eso es lo peor que podemos poner en un plan así a los hijos. Esto es lo que les decía, dentro de esos tipos de familia, además, hay modos de ser familia. ¿Qué modos de ser familia tenemos? Primero, la familia rígida. ¿Cuál es la característica de una familia rígida? Donde son papás autoritarios y por lo general es el hombre. Nada que se haga hombrecito. Usted no llora porque usted es hombre. Y nada de que la mamá tal vez, no, usted ya está en edad de que me ayude, venga, jale la tal cosa, lléveme el otro. Y dejan a los hijos no vivir su infancia, su madurez, sino que los empiezan a cargar desde pequeños con responsabilidades que son propias todavía de nosotros. Entonces, cuidadito caer en eso, porque es cierto, a los hijos no hay que hacerlos endebles y hacerles todo, pero también hay que dejarles vivir su infancia y no les quememos etapas, ¿verdad? Porque llegada a una cierta edad, esos niños dicen, yo ni loco me caso, ¿para qué tengo hijos? Para que después yo acabe también cargando a mis hijos como me cargaron a mí, ojo, ¿verdad? Salud. Familia sobreprotectora, conocemos esos casos, todo lo contrario, aquellos de que todo se lo hacen al niño,
Va el primer día de escuela, le jalan la mochila, lo llevan hasta el aula, lloran con el niño a la par porque mi muchachito, mi bebé, ya empezó la escuela, ay no, y entonces la maestra tiene que entrar a separar y ella es el drama como de telenovela, no, mi criatura, no, ¿verdad? Entonces podemos enfrentarnos a ese tipo de drama, ¿verdad? Con una familia sobreprotectora, donde todos se los damos, todos se los... Es peligrosísimo porque el hijo cuando ya tiene que actuar por sí solo, no sabe qué hacer en la vida, no puede tomar decisiones, ¿verdad? Entonces le hacemos un daño enorme. La familia centrada en los hijos, esta es la que les decía que corremos peligro los matrimonios como pareja, centrados únicamente en ellos. Todo lo que hacemos es en función de ellos. Vamos a comer y todo lo que hablamos es en función de los problemas, de los aciertos, de las cosas bonitas de ellos, pero nunca tocamos el tema nuestro como pareja. ¿Cuáles son esas parejas? Las que terminan viviendo como dos extraños cuando los hijos se van, que se quedan viendo a la cara y ¿este quién es? ¿Y esta quién es? ¿De dónde salió? Porque ya ni nos relacionamos, ¿verdad? Después está la familia permisiva. La permisiva es la que los deja hacer, ay no, que los niños sean libres, ¿verdad? Empezamos cuando están pequeños, que jueguen hasta la hora que les dé la gana, que vean televisión, que vean, que estén en la computadora metidos hasta la hora que quieran. No, a los hijos hay que establecerles reglas, ¿verdad? Eso es el mundo tan descontrolado que tenemos, porque los padres hemos ido cediendo el espacio a nuestros hijos. ¿Y con qué nos encontramos? Con hijos que mandan a los padres, ¿verdad? Entonces yo he visto escenas de esos en el supermercado, donde el hijo le grita a la mamá desde 3 añitos, 4 añitos, porque le patalea, porque no le compra el cereal o el dulce que quiere, y patea muchas veces a la mamá y al papá, y la mamá, no mi amor, che, y él lo agarra chineado y le da por la cara, revés y derecho a la mamá y no hace nada. Me dan unas ganas de quitarle al niño, ¿verdad? Y darle unas pequeñas lecciones, ¿verdad? Porque la verdad que, gracias a Dios, no tuve yo ese problema, porque a mí me educaron mi mamá con muchas reglas, normas, y yo traté de educar a mis hijos igual, porque uno tiende a repetir patrones. Lógicamente, con el tiempo uno se va dando cuenta que hay cosas que fueron errores y otras no. Pero hoy por hoy, mis mismos hijos me dicen, ya están grandes todos profesionales, gracias mamá y papá por la forma como nos criaron. Porque nosotros tenemos respeto a la autoridad, sabemos obedecer. Es que mire, si uno le hace un daño tan grande a los hijos y no les enseña a respetar desde niños, nos encontramos con esos niños en la escuela que no saben obedecer. Tocó la campana y no entran al aula. Se excusan de que van para el baño, pero es para zafarse la clase. Y anda uno detrás de ellos buscando, etcétera, etcétera. Bueno, familias inestables, ¿quiénes son? Pues aquellas donde no tienen un plan, una meta común de vida, de proyecto familiar. Por lo tanto, los hijos andan inseguros, ¿verdad? Crecen totalmente inestables porque nunca entendieron el rol entre papá, mamá, hijos, se perdieron en el camino. Y el estable es todo lo contrario, es la familia democrática, donde todos participamos, donde todos nos llevamos bien y los hijos van creciendo independientes, autónomos, etc. Bueno, entramos ya en materia, que es la parte de ya contextualizar toda la problemática que está enfrentando la familia en la actualidad, ¿verdad? Y que venimos arrastrando muchos de estos problemas desde muchísimas décadas atrás. Quise hacer este recogido, resumido, del capítulo 2, pero que les invito nuevamente a leer toda completa la exhortación de Amoris Laetitia. El capítulo 2, el Papa se refiere básicamente a los desafíos. Ok, dicen que ya me pasé el tiempo, entonces prácticamente voy a leer rápido estos desafíos, que estos engloban todos, y me voy a pasar directamente a las de la Centroamérica, ¿ok? Entonces tenemos el individualismo exasperado, dice el Papa, de una cultura individualista exagerada de la posesión y del disfrute. Eso lo encuentran ustedes, ahí están los numerales. La decadencia cultural que no promueve el amor y la entrega, que provoca una cultura de lo provisorio, del descarte. Hemos oído mucho esa frase del Papa, que el matrimonio si no me funcionó, entonces me separo.
La crisis de los esposos, lo cual desestabiliza a la familia y a sus miembros, en particular debilitándolos y a los vínculos sociales. El descenso demográfico debido a una mentalidad antinatalista. Ya en las parejas, Europa es un problema, Alemania, Francia, donde la pirámide se ha invertido. Ahora hay gente mayor y los jóvenes son menos. Es un problema no solo social, sino económico, porque ¿quién va a sostener a estas generaciones de gente adulta? El fenómeno migratorio, los niños que nacen fuera de matrimonio, la dificultad educativa por parte de los padres producto de la extenuación laboral. Llegamos cansados, ya no hay tiempo de educar a los hijos. ¿Hizo la tarea? No. Ay, bueno, te voy a dar una buena nalgueada la próxima vez si venís con malas notas, pero no hice nada por apoyar al niño, ver qué pasó, etc. La violencia familiar es un problema grandísimo, porque como dice el padre con esta frase favorita de él, caldo de cultivo para nuevas formas de agresividad social. El que vio violencia en su casa va a reproducir violencia en la calle, ¿verdad? Y la ausencia del padre marca severamente la vida familiar, la educación de los hijos y su integración en la sociedad. Vamos a ver, de acuerdo a las fuentes que mencioné al inicio, nos vamos a ir ya a los aspectos de que se van enfocando de la problemática de América Latina y Centroamérica. Aquí van a ir saliendo mezclados, ¿verdad? En primer lugar, las dimensiones sobre las que vamos a analizar esta información es el tema de la estructura familiar. Todo lo que es cómo conviven las familias, cómo comparten las familias, etc. Aunque la familia, dice, con dos padres es cada vez menos común, en muchas regiones todavía se siguen viendo. Las familias extendidas predominan más en Asia, el Medio Oriente, Centroamérica y Sudamérica. Lo que les decía, el tema de la familia extendida se ha ido creciendo cada vez más. Las tasas de matrimonio están disminuyendo en muchas regiones con menores probabilidades de casarse, sobre todo en Centro y Sudamérica. Imagínense, en Centroamérica hay mucho uniones de hecho. La tasa de tenencia de hijos está disminuyendo a nivel mundial, como lo mencionamos anteriormente. Hay un incremento en la disminución de tasas de matrimonio, hijos fuera de matrimonio, nacimiento de madres solteras, sobre todo en Centro y Sudamérica. Esto es una cuestión cultural, porque desde la conquista, desde la colonia, era una costumbre normal que las parejas no se casaran, sino que convivieran, ¿verdad? Entonces esto se viene arrastrando como un fenómeno de cultura. Situaciones de vivienda en Centro y Sudamérica, Medio Oriente y África, dice, es común que al menos el 40% de los niños vivan con parientes. En la mayoría de Centroamérica, Sudamérica y África, los niños tienen mayores probabilidades de vivir con uno u otro o con ninguno de sus padres. A veces oímos que viven con la abuela, que viven con una tía, pero no con los papás. En Centroamérica, me voy refiriendo solo a Centroamérica, el resto pues ustedes ahí ven los otros países, es común que al menos, en cuanto al matrimonio y convivencia, ha habido un incremento dramático en la prevalencia de la convivencia, divorcio y criar hijos fuera del matrimonio, principalmente en México, Norteamérica y Centroamérica también. Los adultos con edad de 18 a 49 años tienen menos probabilidad de estar casados en Centroamérica, imagínense. En el caso particular de Centroamérica no existe una verdadera protección legal de las familias y hay una serie de vacíos legales en relación a la condición jurídica de la mujer en la familia, especialmente en el tema de las uniones de hecho. No hay ningún reconocimiento, ¿verdad? El problema de presentar el abandono y la paternidad irresponsable como rasgos propios de la naturaleza del hombre centroamericano. Es natural también para las mismas mujeres, es interesante este dato, en Nicaragua, para las mujeres es común que el hombre sea infiel. Eso es normal, dicen, porque el hombre necesita pues una aventuría por ahí. Ustedes lo consideran normal, pero no por eso hay que irse a vivir a Nicaragua, ¿verdad? Los hombres. Bueno, el problema de mayor gravedad sigue siendo la violencia sexual contra las mujeres en el interior de las familias, la vida cotidiana como patrón masculino en relación a la pareja. Las uniones de hecho en todo el área se ha extendido en forma focalizada en grupos de jóvenes, sobre todo los que viven en situaciones de pobreza. Se observa una tendencia al aumento de relaciones prematrimoniales en los adolescentes. A veces vemos muchachitos de 15, 16 años que ni siquiera
han echado vello y etcétera, y ya son activos sexuales, ¿verdad? La natalidad sin matrimonio. En Centroamérica y Sudamérica, el hogar de las tasas más altas de natalidad sin matrimonio. En aspectos socioeconómicos, que es otra dimensión, el tema de la pobreza nos afecta terriblemente, porque allí nos encontramos con problemas de altas tasas de desnutrición que las tiene todo el Triángulo del Norte. Las más altas creo que son las de Guatemala, más adelante aparece el dato. Y también dice que, por ejemplo, Honduras tiene el 29%, aquí está el dato, 49% Guatemala y El Salvador 19%. En cuanto a la educación de los padres, en Centro y Sudamérica existe una gran variación en el porcentaje de niños que viven en un hogar en el que el jefe del hogar ha completado la educación secundaria. Eso oscila entre el 12% y el 20%. En cuanto al empleo de los padres, en Centroamérica las tasas de padres empleados están entre el 60 y el 90%. En cuanto al proceso familiar, que es el que se mide a través de indicadores como interacción familiar, puntos de vista sobre roles de los miembros de la familia, tiempo que pasan juntos, satisfacción familiar, veamos un tema interesante que es el de las comidas. La tendencia ahora, las comidas más comunes que comparten los padres es la cena, ¿verdad? Básicamente, y las familias alrededor de todo el mundo cenan juntos, aunque la comida en particular de importancia puede variar de un país a otro según la costumbre. En cuanto a la cultura, esta es la última dimensión, actitudes con respecto a la maternidad soltera voluntaria. O sea, la cultura tiene que ver cómo son nuestras actitudes frente a determinados temas, ¿verdad? Y sobre todo en el tema de la maternidad soltera voluntaria, la mayoría dice que el 40% o más de los adultos que viven en Centroamérica, Norteamérica, México, apoyan la maternidad soltera voluntaria. Los porcentajes cambian en la medida que haya mayor o menor grado, esto es interesante, de religiosidad. Pero como les decía anteriormente, estamos tratando más bien de separar y de quitar todo el tema de la formación religiosa, lógicamente esto incrementa. Porque los estudios han demostrado que donde hay mayor grado de religiosidad, hay menos tolerancia a las uniones de hecho, al tema de la soltería voluntaria y todo esto, ¿verdad? Apoyo para madres que trabajan. Alrededor del 50% en todos los países encuestados alrededor del mundo creen que una madre que trabaja puede establecer una relación tan cálida y segura con sus hijos que la madre que no trabaja. Y eso es cierto. La mujer tenemos una capacidad que Dios nos ha dotado de ser multitask. Podemos estar en 1000 cosas a la vez, el hombre no. El hombre fue diseñado de su cerebro y hay que reconocerlo. Por eso, el problema de que si el hombre queda a cargo de los hijos, el hombre no puede controlar estas situaciones. Si cuidan los hijos, no comen. Si comen, ya no hace otras cosas. Entonces hay que ser conscientes y no con ánimos de ofenderlos nada. Simple y sencillamente los estudios han demostrado que el hombre tiene un cerebro diferente al de la mujer. Por eso somos complementarios. Estos son los datos según la CEPAL, que tiene datos muy parecidos al anterior, pero que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque por el tema del tiempo. Voy a entrar a las conclusiones, porque si no la hermana ya me va a sacar la tarjeta roja, no la amarilla, ¿verdad? Entonces podemos concluir que a pesar de todos los cambios estructurales que la familia ha tenido en el contexto de los procesos de modernización, aunque hayan diversos tipos de familia, sigue siendo el aspecto de vida cotidiana para toda Latinoamérica. Lo más importante sigue siendo la familia. Aunque sea una familia de resquebrajada, aunque sea una familia monoparental. Si no, mire, párese en el semáforo y esas mamás que están con los hijos acá, con una carreta de niños pidiendo, a veces prestados, dice la gente, lo que sea, trate de arrancarle un niño de esos a esa madre. Ese niño se desgarra y se puede morir llorando, porque prefiere estar en esa miseria que lo llevaran a un lugar más lujoso, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ese arraigo, esa pertenencia. De acuerdo a todo lo expuesto, se puede apreciar que no existe un tipo único de familia típica, compuesta por papá, mamá, hijos, sería lo ideal, pero no es así. Viven bajo un mismo techo y que funcionan con una economía unificada. Todo esto se ha venido a agravar por problemas políticos, económicos, sociales, porque no hay políticas públicas que estén favoreciendo a la familia. Hoy más que nunca se descubre la mutua necesidad educativa que existe entre el nexo familia y escuela. O sea, la escuela tiene que volver a adquirir
un protagonismo. Y el tema de las escuelas para padres es tan importante que ustedes es un proyecto que realizan muy bien y tienen mucha experiencia, porque tenemos que rescatar a estas familias, ayudarlas a que vuelvan a encarrilarse y hacer, como decía nuestro querido Papa San Juan Pablo II, familia, sé lo que eres. Así lo dijo en la Familiaris Consorcio. Si bien la presencia de ambos padres en la educación de los hijos es vital, sin embargo, los nuevos tipos de familia, como el monoparental, se está enfrentando a desarrollar tareas con bastantes desafíos, pero es una realidad y hay que apoyarlos a ellos también. Los modelos rígidos de educación por parte de los padres van afectando cada vez más. La tendencia tiene que ir hacia concientizar que hay que crear a los hijos dentro de un esquema de familia más armónica, ¿verdad? Para que los hijos puedan madurar humanamente. Y uno de los desafíos de las políticas públicas es convertir a la familia en un lugar regido por el derecho, la justicia y el mantenimiento del espacio para la intimidad y el afecto. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Y con esto termino, hermanos, se lo prometo. Está mandando nota que no la vuelvan a invitar, dice la hermana. El asunto es, lo importante aquí, es que las políticas públicas ayudan a consensuar con también el ámbito laboral, las empresas específicamente, para que las empresas incorporen políticas donde le den más tiempo y espacio a la mujer que recién tuvo, darle un tiempo como está haciendo Suecia, Alemania y otros países, que para poder incrementar otra vez la tasa de natalidad ahora están dando muchas prebendas para que la mujer se anime a tener hijos y que incorpora al marido para que el marido también ayude en lo que es la crianza de los hijos, ¿verdad? Entonces, ante estas políticas son importantes el tema de la seguridad, de la protección de las mujeres que trabajan, todo este tipo que sean trabajos dignos, no de maquilas, donde la mujer se desgasta, donde está expuesta a químicos, ¿verdad? Como son muchas veces en el agro, porque por la necesidad las obliga a entrar en este tipo de trabajos. Todo eso tiene que el gobierno, ¿verdad? Los estados tienen que definir políticas justas si queremos que la familia siga siendo verdaderamente el patrimonio de la humanidad. Con esto concluyo y gracias y perdón por el tiempo que le robé.